Muy bien, entonces el Producto Interno Bruto es la medida del valor de todos los bienes y servicios producidos en un país o dentro de una economía a lo largo de un periodo determinado de tiempo, que para efectos de consistencia estadística es de un año para el caso del INEGI y también se hacen mediciones trimestrales. Utilizamos el método de gasto para poder llevar a cabo esta medición como método preferido de cálculo. No es el único que existe, pero es uno de los métodos que nos revela más información, pero que también nos agrega o nos presenta más bien el dato del valor que generan los diferentes sectores de la economía. Hablando del sector familias, el sector de la empresa privada, el sector del gasto público y por último el sector externo que se ve medido en la balanza comercial. De tal forma que la fórmula del Producto Interno Bruto es igual a consumo de familias y hogares y inversión que incluye la formación bruta de capital fijo por parte de las empresas, gasto público, que son todas las erogaciones, tanto en gasto corriente como en gasto de inversión y de capital que lleva a cabo el gobierno, la variación de existencias, que es el saldo de la mercancía producida que no ha salido al mercado por parte de las empresas, y la balanza comercial, que está compuesta por el saldo de las exportaciones menos importaciones de los bienes y servicios producidos. La mayoría de textos académicos quitan de la fórmula la variación de existencias, pero Heath nos dice que el PIB calculado por el INEGI sí la genera. Ahora, nosotros podríamos también quitar de esta fórmula a la balanza comercial y nos queda consumo más inversión más gasto más variación de existencias. Eso se le conoce como valor agregado bruto. Es decir, es todo el conjunto más bien es todo, el monto total de valor generado dentro de la economía, pero que pues naturalmente no considera no considera el saldo del comercio internacional. Es una medida, es una cuenta nacional que se utiliza también sobre todo para poder ver las potencialidades de crecimiento de la economía con base en las propias potencialidades internas de la economía. Es decir, esa medida nos interesa para conocer qué potencial de creación de valor tienen las capacidades instaladas de la economía nacional. Y bueno, el PIB es una medida más global y más certera porque pues, justamente ya nos habla de la capacidad productiva del país insertada en un entorno macroeconómico global. Muy bien, ¿cuál es la fuente estadística que permite la medición del PIB y cada cuánto se recurre o se levanta o se renueva esta fuente estadística? Es el INEGI es de forma trimestral. No. Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es la fuente estadística que permite, o más bien el instrumento estadístico que permite medir al PIB? O que utiliza el INEGI para hacer la medición del PIB. ¿Un muestreo representativo? Muy bien, ¿y ese muestreo representativo cada cuánto se levanta? Si me acuerdo bien, era cada trimestre, ¿no, profe? Exactamente, cada trimestre. Pero bueno, es un muestreo representativo. ¿Qué quiere decir que sea muestreo? Que es una muestra de la población. Pues sí, una muestra es una muestra, pero Ujú. eso es una definición circular. Denme una definición más esquemática. Que va a tomar un sector, o bueno, muchos sectores representantes de la población, y no va a tomar a toda la población en general, sino solo un pequeño sector, y va a ser el muestreo, vaya la redundancia, va a ser la
la aplicación de la estrategia estadística sobre esa muestra. Exactamente, muy bien definido. Una muestra corresponde al levantamiento de una encuesta, es decir, de un cuestionario que se aplica a un grupo reducido de los miembros de una población, en este caso la población total de empresas, pero trimestralmente no se le pregunta al total de las empresas, sino se le pregunta solamente a un grupo reducido de las mismas. Muy bien ahí. Pero bueno, entonces, si nos vamos con muestreos cada 3 meses, en qué momento podemos nosotros hacer una consolidación estadística para poder obtener el cálculo del PIB de todo el universo de unidades productivas del país. Es decir, ¿en qué momento aplicamos el cuestionario al total de las empresas y no solo una muestra? En el censo económico que se realiza, no recuerdo cuándo, cada cuánto. Ah, muy bien. Eso era la respuesta que esperaba desde el principio. En efecto, los censos económicos son el instrumento estadístico con el cual se lleva a cabo la medición de la actividad económica total del país. Pero cuando menos la medición económica del valor agregado bruto. Ya las mediciones que corresponden a la balanza comercial se consolidan con información estadística que proveen la Secretaría de Economía y el Banco de México a través de cálculos propios. Pero bueno, sí, el censo económico se levanta cada 5 años y cada 5 años tenemos la medida exacta del valor agregado bruto que se genera en la economía. A ver, espérenme, acaba de entrar alguien. No veo dónde. Aquí está. Si ustedes consultan el detalle del censo económico, pues van a ver que aparece la información agregada por rama, bueno, por sector, por rama, por industria, por clase de actividad económica, y el nivel de agregación geográfico mínimo es el de municipio. Pero bueno, como no es posible contabilizar el nivel de importaciones y exportaciones de los municipios, entre otras cosas sencillamente porque no están autorizados constitucionalmente para importar y exportar de manera propia, pues entonces lo que tenemos es el cálculo del valor agregado censal bruto de los municipios. Y con base en ese valor agregado, con base en ese valor agregado censal bruto, es que se toma la medida de estos elementos que nosotros habíamos considerado al principio. Consumo más inversión más gasto. Pero ojo, que ahí el nivel de desagregación de las variables se hace a través de una clave estadística que corresponde al sistema de cuentas industriales de América del Norte. Es decir, cada una de las ramas y cada una de las industrias y cada uno de los sectores productivos, incluyendo los del gobierno, le corresponde una clasificación que va de 2 a 6 dígitos. Entonces, cuando se hace el censo, se le pregunta a cada una de las unidades económicas y sus respuestas se clasifican con respecto a ese sistema de clasificación, que se conoce como CIAN. Y el CIAN lleva existiendo desde la firma del Tratado de Libre Comercio, y justamente ha sido una estrategia para que los 3 países que conformaban el tratado y que siguen conformando el TEMEC tengan un marco homologado de levantamiento estadístico de información. Entonces, la misma clave que tiene, no sé, la industria del calzado en México, la tiene estadísticamente la industria del calzado de Estados Unidos y de Canadá. Es una herramienta muy padre a nivel estadístico. Pero sí, la fuente primaria de cálculo del Producto Interno Bruto son los censos económicos que se levantan en los años 4 y 9 y se publican en los años 5 y 0. De tal manera que el último censo vigente es el de 2014, publicado en 2015 y está por salir a la luz, si no es que ya salió, el de 2019, año 2020. Pongo en duda que haya salido todavía, ahorita a lo mejor, si nos da tiempo lo checamos, que haya salido ya el de 2019, porque en ocasiones pues, se tardan hasta el año 1 para poder
Es decir, en ocasiones se tardan hasta 2 años para poder publicar la información del censo. Pero bueno, ya digamos, el cálculo del PIB para 2019, pues ya recogía los resultados preliminares de medición del producto que fue posible levantar con 2019. Y si no acabaron de hacer los cálculos y la consolidación de información estadística en 2019, pues el de 2020 ya sale. Entonces, el único momento en el que tenemos una medición exactísima y precisísima del PIB es cuando se levanta el censo económico. En consecuencia, el resto de información que se levanta en el entre un censo y otro es información provisional. Y esta información provisional se levanta de 2 maneras. La primera, mediante las encuestas que se realizan a una muestra representativa del total de empresas de todos los sectores cada 3 meses. Y la otra es una estimación econométrica que nos permite llevar a cabo el cálculo agregado del PIB anual y llevar a cabo la consolidación de la información trimestral mediante un modelo de regresión. ¿Están familiarizados ustedes con la econometría? No. No, profe. Ok. Pues esa es una cosa que lamento mucho porque ustedes, politólogos, cuando salgan al mercado laboral, sobre todo si se dedican a la consultoría o la investigación, les van a pedir que sean diestros en econometría. Entonces, pues siempre les sugiero a mis alumnos de CP que antes de que concluyan su formación, tomen un buen curso de econometría, o se metan de oyentes a las clases que dan en la licenciatura de economía. Les va a ser de mucha utilidad. Bueno, la econometría es un conjunto de técnicas de análisis confirmatorio estadístico. ¿A qué nos referimos con análisis confirmatorio? A que utilizan un montón de datos para poder responder a una pregunta de investigación y confirmar hipótesis. Pero estos métodos están basados en su forma más simple en un modelo de regresión, es decir, en pensar de qué manera o en analizar de qué manera una variable es explicada por otras variables. Por ejemplo, el propio PIB se puede medir econométricamente, donde PIB es la variable regresada o la variable dependiente y consumo, inversión, gasto y balanza comercial son las variables independientes o las variables regresoras. Entonces, se mete todo en una especie de licuadora estadística de la cual salen parámetros que nos hablan de la consistencia de la explicación que se hace del PIB, es decir, nos dice si las variables regresoras son representativas para explicar o para medir la variable regresada, y con base en eso, pues nosotros ya obtenemos la posibilidad de establecer o de confirmar una hipótesis. Pero la econometría también se utiliza para generar o plantear modelos de pronóstico. Es decir, si nosotros ya confirmamos que los datos dentro de una serie de datos llevan una tendencia que se va confirmando de manera regular a medida que evolucionan las variables, entonces también podemos anticiparnos al valor futuro que va a tener estas variables. De tal forma que el pronóstico nos permite estimar niveles futuros de una variable, niveles futuros que naturalmente no conocemos y no podemos conocer, pero que si la robustez de las variables que están involucradas es lo suficientemente alta, entonces sí podemos esperar que el resultado observado se acerque mucho a esos parámetros. Entonces, el PIB utiliza, la medición anual del PIB utiliza un análisis econométrico para poder establecer un nivel cercano al nivel que observaríamos si levantáramos el censo cada año. Pues cada año ese estudio econométrico nos permite cotejar el valor de la encuesta del último trimestre, la media ponderada de las encuestas de los trimestres anteriores, y también nos permite integrar un tercer instrumento estadístico, que es el Índice General de Actividad Económica. No recuerdo si la lectura... ¿Cómo? Sí, sí lo abordo, profe.
Muy bien. ¿Qué nos dice la lectura acerca del IGAE? ¿Nadie tiene el dato por ahí? A ver, alguien ha escrito en el chat. Sí, lo que dice Dalia es muy cierto. Me gustaría que participaran más personas. Pero bueno, entonces, una última oportunidad. ¿Qué dice la lectura acerca del IGAE? Le escribieron, creo que una respuesta en el chat. No, escribió Dalia, culminándolos a ustedes a participar más. No, No, sí, otra. ya. Jorge ya, sí, funciona como una aproximación a un PIB mensual y se pone énfasis en cómo se debe utilizar para adelantar la trayectoria del trimestre del PIB en un momento dado. Muy bien, Jorge, exacto. Esa es una buena definición del IGAE. El IGAE es justamente el resultado también de estimaciones econométricas y de una cruza de datos de datos de la encuesta, lo cual nos permite no conocer el Producto Interno Bruto como una cuenta mensualmente, pero sí conocer la cantidad estimada del incremento del Producto Interno Bruto en ese mes con respecto al anterior. De tal manera que utilizamos al IGAE como una variable proxy, es decir, como una variable sustituta y representativa del IGAE, del PIB, cuando no podemos tomar una medida consolidada del PIB. Entonces, en las encuestas trimestrales también se mete en la licuadora estadística al IGAE y, por supuesto, también se considera cuando se hace la medición del PIB, del PIB anual. Pero el IGAE se mide como un número índice, es decir, en vez de tener el dato de que en el mes de febrero, por ejemplo, el PIB fue de 6 billones, no sé cuántos miles de millones de pesos, pues lo que aparece es un 1.3, 1.4, 3.2, que tampoco es una tasa de crecimiento. Pero sí es un número que compara el nivel del PIB estimado para ese momento con respecto al nivel anterior. Entonces, ahora sí, si nosotros le sacáramos tasa de crecimiento al IGAE, podríamos advertir una tendencia de crecimiento de la economía muy semejante a la que obtendríamos si tuviéramos la medida del PIB. Muy bien, pues eso es a grandes rasgos el Producto Interno Bruto. ¿Alguna pregunta o alguna cuestión que les gustaría comentar antes de pasar al siguiente indicador? Profe, es casi la misma fórmula, ¿no? Que la demanda agregada, la del PIB. Sí. La demanda agregada incluye consumo, inversión más gasto, que es también la medida del valor agregado bruto. Vale, gracias. Profe, también se puede medir el decrecimiento del PIB por medio del IGAE. Es que tenía una duda acerca de eso, porque como mencionó crecimiento, no sé si también de crecimiento. Sí, también. Es muy confuso, pero los economistas decimos que incluso las caídas de la economía son crecimiento nada más que negativo. Pero sí se puede. Con el cálculo de una tasa de crecimiento, pues también podemos ver que en ocasiones los niveles del índice global pues son menores que los del año anterior y eso produce también una disminución de la tasa de crecimiento. En teoría debería ser posible que tuviéramos también índices negativos. Es una buena pregunta que no había considerado. Voy a checar si, sobre todo en estos tiempos de pandemia y desde el año 2018 hemos registrado IGAEs negativos. Gracias, profe. No hay de qué. ¿Algo más?
Bueno, pues antes de pasar al siguiente indicador, me gustaría que visitáramos tantito el INEGI y viéramos cómo nos presentan los datos de del PIB. De manera muy rápida, hay dos formas. Una es consultando el minisitio que tiene el INEGI dedicado a la variable en cuestión, y otra es irnos al Banco de Información Económica. El Banco de Información es una herramienta ampliamente difundida. Yo les preguntaría entonces si ya lo conocen. No, profe. Ok, bueno, entonces se los presento rápido. Pero primero les voy a presentar el minisitio donde aparece la información del PIB. Ustedes le preguntan al INEGI cómo va el PIB y les va a aparecer este rubro. Están en este sitio. Están aquí en la página de inicio del PIB y se van a PIB y cuentas nacionales. Pues ya les aparece automáticamente las diferentes cuentas que se recogen, que se reportan y que están relacionadas con la generación total de valor en la economía. Nos vamos a Producto Interno Bruto trimestral, estimación oportuna. Y esto es un resumen del nivel del PIB en un momento, en los últimos trimestres. Se van en ocasiones hasta 3 años hacia atrás. El primer cuadro nos muestra el nivel del PIB del último trimestre y su comparación con el mismo trimestre del año anterior. Esto se hace porque la economía se comporta de manera regular a lo largo del tiempo. Esto se conoce como ciclos económicos. Esta tendencia se va repitiendo cada año y como básicamente esperamos que durante cierto momento del año, independiente del año que se trate, vamos a tener el mismo comportamiento de la economía, entonces por eso comparamos un trimestre del año en curso con un trimestre anterior. Y bueno, lo que nos dice este cuadrito es que el PIB total ha tenido un crecimiento negativo de 17.3% general con respecto al primer trimestre del 2020. Todavía no sale la del tercer trimestre, tiene que salir en este mes. En este mes o en el siguiente. Y bueno, pero con respecto al año anterior, la caída fue más profunda de 18.9. El sector más afectado pues fue el de las manufacturas, el menos afectado el de las actividades primarias. En cifras originales, esto es una cuestión curiosa. El PIB se mide siempre en precios de mercado, es decir, en los precios corrientes que resultan del cálculo de la comercialización de bienes y servicios a lo largo de un periodo dado. Pero bueno, estos datos, estos precios corrientes ocultan la inflación. Entonces, pues es necesario hacerles algún ajuste y ese ajuste es la famosísima deflactación. Se utiliza un número índice que quita el efecto de la inflación sobre los precios y eso nos permite tener una serie de datos comparable y estable para poder verificar el desarrollo real de la variable del PIB. Y desestacionalizada se refiere a que se quitan también las perturbaciones que ocurren a lo largo del año. Hay meses, por ejemplo, en los cuales se consume más y hay meses en los que se consume menos. Por ejemplo, todo mundo se emociona siempre en diciembre comprando regalos para Navidad y para Reyes, entonces la cantidad, el volumen de la oferta agregada se incrementa, pero después en enero la gente ya no tiene, ya no tiene dinero para gastar y tiene que pagar deudas, entonces el volumen de la demanda agregada disminuye. Lo vamos a ver más cuando toquemos el tema de ciclos económicos, pero bueno, estas perturbaciones se tienen que sacar de los datos para poder hacer una medición concreta del Producto Interno Bruto. Por eso tenemos cifras desestacionalizadas y cifras originales. Las cifras originales son los datos a los que no se les ha dado este tratamiento estadístico. Entonces, incluyen las perturbaciones de los efectos estacionales y de la inflación, del crecimiento de precios. Siempre el valor que nosotros utilizamos para comparar entre años es justamente el de las cifras desestacionalizadas
y por lo tanto también deflactadas. Bueno, después la página nos pone una gráfica. Esta gráfica pues resume los datos que acabamos de ver en la tabla. Esta gráfica es más interesante porque revela el comportamiento del Producto Interno Bruto. El segundo trimestre del año corresponde al mes de julio. Entonces, si ustedes vieron o si recuerdan más bien los criterios generales de política económica, dice que la producción industrial y en general otras variables de la economía, como también el saldo de la balanza comercial, registró una recuperación en B. Bueno, aquí el INEGI todavía no recoge esa recuperación. Y bueno, después está el crecimiento histórico de cada uno de los sectores económicos. Vemos que también hay un descenso en la actividad de todos ellos. Muy bien, y pues bueno, para no dejar de lado, les voy a mostrar el Banco de Información Económica. Cuando ustedes quieran estadísticas puntuales de cualquier tipo de variable, recurran siempre primero al Banco de Información Económica. Porque estos minisitios temáticos les aporta información, pero no les da la posibilidad de hacer análisis de información histórica, de seleccionar el tipo de variables que son relevantes para su análisis. Entonces, pues siempre es mejor y más conveniente irse directamente al Banco de Información Económica. Que eso está. Eso está. A veces lo ponen aquí porque es un instrumento que se utiliza muy recurrentemente. Marco geoestadístico, tecnología, seguridad. Debe estar en programas. Pues ahora no están programas aquí. Servicios. Aquí está. En servicios, Banco de Información Económica. Existe una versión vieja, existe una versión nueva. Consulten la vieja porque la nueva todavía está como en una versión beta, entonces tiene fallas. Y pues esto es el famosísimo Banco de Información Económica. Aquí están los diferentes grupos de datos que pueden ustedes consultar. Los indicadores económicos de coyuntura son, digamos, indicadores así inmediatos para poder tener un panorama general. Está naturalmente la tasa de desocupación, es decir, la tasa de desempleo abierta. Viene también índice de precios, que es la variación de los precios conforme a la inflación. Actividad industrial, la medida del valor que se genera en las industrias, y por ahí también viene el Producto Interno Bruto. Aquí está. Pero bueno, yo siempre prefiero utilizar cuando trabajo con el Banco de Información Económica el apartado de cuentas nacionales para poder bajar a mayores agregados del Producto Interno Bruto. Le doy siempre, puedo obtenerlo por trimestral, por entidad federativa, por bienes y servicios. El mejor siempre es trimestral. Me voy a valores a precios de 2013, que es el último cambio de base que hizo el INEGI para poder hacer una comparación más sencilla de los datos intertemporales. Entonces, cuando yo quiero valores reales, saco siempre los valores a precios de 2013. Está el índice de precios implícitos, que es ese numerito que nos permite deflactar las cifras. Entonces, pues, le pregunto valores a precios de 2013, Producto Interno Bruto a precios de mercado, es decir, con la valoración de los precios de los bienes finales que se comercializan. Tengo también por actividades primarias, secundarias. Vean que ya tengo aquí el nivel de desagregación del CIAN a 2 dígitos primero, que corresponde a subsector. Después 3 dígitos son ramas. Al menos podemos bajar acá hasta ramas. En los censos económicos podemos bajar todavía más hasta industria y clase, que son subrama, industria y clase, que son 4, 5 y 6 dígitos. Es decir, el nivel de especificidad ya es muy, muy, muy grande en esos momentos. Y pues bueno, hasta aquí, Producto Interno Bruto, que es la variable más importante y la más complicada de explicar. Bueno, como que pausa, para no dar función así. Dejar de compartir. ¿Alguna duda hasta este punto?
No, profe. Muy bien. Tómense 5 minutos de descanso, vayan por una sábana, disfrácense y nos vemos para continuar con los otros indicadores. Yo sí me voy a disfrazar, que conste. Adelante. Aquí nos vemos entonces a las 8:08. Bueno, pues ya volvimos. Muy bien, Libertad. Ya, ahora veo que estamos más en Mire, sintonía. profesor, ¿sí se me ve? Estoy disfrazado de hombre medio de clase alta, blanco, privilegiado, cis, hetero, capacitista que no cree en el aborto, en el comunismo, en las feministas, tampoco en la ideología de género y apoya al capitalismo y al anarcocapitalismo también. Mire, aquí se ve Whitezican, mi pues. historial. Y ahí voto por el PAN. Whitezican, disfrazado de Whitezican. Me ofende mucho ese término, me siento oprimido. Pues ni modo, tienes un profesor Chairo, ¿qué se le va a hacer? ¿Cómo se dice? Somos cristianos y mexicanos, algo así, la canción. Alguien cántela, por favor. Muy bien. Aquí sí. Y luego nos la pueden compartir por ahí en el CEA. Muy bien, qué padre, y que ya no soy el único que está haciendo el ridículo acá. Aquí tengo un sombrero, pero no se ve por el filtro y no Ay, sé pues cómo quítalo, quitarlo. Gus. ¿Cómo se ¿Por qué no se quita? pusiste? Ay, pues tú lo pusiste. No, es que se pone desde la pantalla principal, pero ya no sé cómo ponerla ahorita. Como ahorita estoy en la reunión, si pongo la principal, me voy a salir. Ay, no. A ver, Sí, pero si no, no podemos apreciar el disfraz de Sgt. Pepper. Qué bueno que lo apreció, profe. Es uno que ya llevaba años con él, pero pues ya. Era el único que tengo, entonces ya me lo puse. Muy bien. Ofelia está de piratita. Sí, Ofelia se ha disfrazado de pirata. Ana es clase media alta. Como siempre. Según yo era ochentera. Oh. Ah, Ana se disfrazó de panista. oh, F. Bueno, muy bien. Pues vamos a continuar y cambio la vista para que podamos en el YouTube apreciar después para la posteridad nuestros ingeniosos disfraces. Muy bien. Sigamos con el siguiente indicador, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor. ¿Qué mide el INPC? la inflación, ¿no? Inflación. ¿Y qué es la inflación? La inflación es el aumento generalizado de los productos en el mercado. Exactamente. De los precios. Muy correctamente, de los precios en el mercado. Existen dos indicadores relevantes para medir este incremento de precios. Uno es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es el que utilizamos los mortales que consumimos bienes de primera necesidad. Pero existe también otro, que es el Índice Nacional de Precios del Productor. Este índice lo utilizan los inmortales empresarios para poder estimar el valor de las materias primas, de los bienes asociados a servicios auxiliares, y en fin, las mercancías que son necesarias para ser incorporadas en los procesos de producción de las empresas. Por lo tanto, no se considera tan representativo para hacer una medición cotidiana de la inflación como el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Ahora, este índice tiene un carácter procíclico, que quiere decir que por lo general su comportamiento va en el mismo sentido que el comportamiento del Producto Interno Bruto. Y esto tal vez lo hayan visto en sus clases de macroeconomía, pero cuando existe un incremento de la oferta agregada, por lo general va asociado de un incremento de los precios. Por lo tanto, una de las estrategias que utilizan todos los gobiernos para poder controlar la inflación, en ocasiones pues es también enfriar la economía o más bien retirar los incentivos para que las empresas sigan produciendo. Esto es especialmente visible en un marco de política económica de corte procíclico, en el cual la inversión está fomentada en los momentos en los cuales el ciclo económico
va en tendencia. Pero en el momento en el que se llega al punto máximo de producción económica antes de caer en la crisis, entonces los incentivos para invertir se reducen, haciendo que también caiga el nivel de producción. Entonces, con la dinámica de los precios pasa igual, solamente que los precios incluso son una variable rezagada, es procíclica y rezagada, lo que quiere decir que primero se mueve el PIB y después se mueven los precios en la misma dirección. Ahora, para medir, más bien, el índice nacional de precios al consumidor es un índice compuesto de otros dos indicadores. ¿Cuáles son estos dos indicadores? ¿O cuáles son las dos medidas de inflación que conforman y que permiten integrar el índice nacional de precios al consumidor? ¿La inflación y el nivel de precios? No. O sea, sí es, te vas acercando en el sentido de que sí hay inflación, pero hay dos tipos, digamos, de inflación que componen el índice nacional de precios al consumidor. ¿Puede ser la inflación generalizada y la inflación sostenida? ¿No? ¿Nadie? ¿Le suena de algo la inflación subyacente y la no subyacente? Sí, pero pensaba que era otra cosa. No, sí es eso. Con la medida de la inflación subyacente y de la no subyacente se compone el índice nacional de precios al consumidor. Es decir, nuevamente utilizamos una trampa estadística, una licuadora, metemos los dos elementos y ya obtenemos una tendencia del índice. Entonces, el índice lo que nos mide es en términos muy sencillos y muy breves, en términos, otra vez de 1 punto tal, 2 punto tal, 3 punto tal, a veces también referidos a porcentaje, pero el porcentaje más bien se refiere a la tasa de crecimiento de los precios y un índice no es una tasa de crecimiento. Entonces, para efectos de cálculo de valores financieros utilizamos un porcentaje, pero para términos de estimación del crecimiento de nivel de precios utilizamos el índice. Bueno, el índice se compone entonces de estas dos pequeñas variables subrogadas, que es la inflación subyacente y la no subyacente. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, la subyacente va a representar como pues a lo que tiende el nivel de precios, ¿no? No, más bien, coméntenme cuáles son los precios, o más bien cuáles son bueno, sí, cuáles son los precios que considera cada tipo de inflación. ¿Qué tipo de bienes y servicios mide la inflación subyacente? No toma en cuenta los productos energéticos, creo, pero los productos de consumo primario. Muy bien. En otras palabras, los productos de la canasta básica. La inflación subyacente es el parámetro que nos habla de la variación de precios en los productos que son de primera necesidad, en los productos que son más comercializables y que conforman que conforman la mayoría de los productos esenciales para el consumo de las familias.
Entonces, la no subyacente, ¿qué incluye? Los de segunda necesidad, como los agropecuarios y los energéticos. Exactamente, bienes agropecuarios, bienes energéticos y servicios, algunos otros servicios como servicios públicos. ¿Cuál de estas dos es más volátil? Es decir, ¿en dónde se registra un crecimiento de los precios más inestable? En la ¿En no, la subyacente? ¿En cuál? en la no subyacente. La no subyacente, exactamente. Por lo tanto, si no hay estabilidad en el crecimiento de precios, podríamos tomarla como el único referente para calcular la inflación. Pues no, al final de cuentas también tenemos que tomar la otra, ¿no? Exactamente. Bueno, no solo tomamos esta, porque esta volatilidad en los precios nos habla de una irregularidad en el crecimiento de los mismos. Por el contrario, los bienes que conforman la inflación subyacente sí están sujetos a procesos estacionales, es decir, procesos regulares y recurrentes de incrementos y de disminución de precios. En la medida que ocurren estos procesos, podemos nosotros definir una tendencia regular del crecimiento de los precios a lo largo del tiempo. Y con la no subyacente no podemos hacer eso. Los precios se disparan independientemente de procesos cíclicos o o de regularidades estacionales. Entonces, los dos tipos de precios son necesarios, son importantes, pero con el fin de poder darle una robustez al análisis intertemporal de los precios, nos basamos en el índice, nos basamos en un índice conjunto que conforma los precios de la canasta básica, que son regulares y cíclicos, regulares y estacionales, y los precios no estacionales y no regulares con alta volatilidad de la inflación no subyacente. Muy bien, ¿cuál es el instrumento estadístico que recoge la información de la inflación y cada cuánto se publica? El INEGI y es quincenal. Pero, ¿cuál es el instrumento que utiliza el INEGI para medir la inflación? La NIG, bueno, la encuesta nacional de ingreso, bueno, perdón, perdí el nombre, pero es la ENIG, ¿no? Encuesta Nacional de Ingreso de Gastos y los Hogares. Sí, Ahora sí. correctamente. Pero bueno, la INEGI no se levanta quincenalmente, se levanta con una regularidad mayor. Pero sí, el INEGI levanta encuestas quincenales a una muestra representativa, nuevamente, de familias y de vendedores, de comercializadores, principalmente a los comercializadores, porque son pues quienes controlan el nivel de precios. Es decir, no se mide la percepción sobre el incremento de los precios, sino que se mide de manera puntual el incremento de los mismos. Por lo tanto, es más provechoso muchas veces preguntarle a los comercializadores que preguntarle a las familias. Entonces, pues bueno, más bien la encuesta se levanta a comercializadores, y de ello se va recogiendo la cantidad de precios, se hace un índice compuesto de inflación subyacente y no subyacente sobre los productos de la canasta básica, y eso es lo que se nos presenta como dato de inflación. Vamos a visitar la página del INEGI otra vez para ver cómo nos presenta los datos de la inflación. Paso de ser fantasma a ser jeque árabe. Vamos a compartir pantalla. ¿Dónde está? Aquí está. Este es el Banco de México, esta no. Este lo vamos a ver en un ratito. Muy bien. Otra vez desde la página de inicio, en temas, encontramos precios
y ahí encontramos todos los índices y las medidas del incremento de precios. El que nos interesa, el índice nacional de precios al consumidor, pero también tenemos índice nacional de precios al productor. Las paridades de poder de compra son una medida del incremento de precios de nuestra economía con respecto al incremento de precios internacionales, es decir, este indicador mide inflación en el sector externo. Comparaciones internacionales mide los índices concretos que utiliza distintos países para medir su inflación y la unidad de medida y actualización, pues es esta unidad de cuenta administrativa que se utiliza ya para hacer trámites y que es producto del proceso de desindexación de los servicios públicos. Más adelante igual vamos a ver qué es desindexación, ahorita nada más lo lanzo ahí para inspirar temor e incertidumbre. Bueno, el índice nacional de precios al consumidor se nos presenta en una primera gráfica en términos de niveles. Ahorita traemos una inflación alta de 4.1, pero no es la más alta que hemos registrado en el sexenio. En abril ya habíamos tenido una de 4.4 y no es la más alta que hemos registrado en los últimos años. A finales del sexenio, bueno, más bien, entrando al último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, llegamos a tener una inflación de 6.7. Y tuvimos nuestro punto más bajo de inflación en 2.1 en abril de 2020, es decir, antes de la pandemia, perdón, es decir, cuando empezábamos la parte más dura de la pandemia, y ha estado subiendo, pero vemos con agrado que a septiembre la inflación ha estado reduciéndose. Y bueno, en septiembre teníamos el último valor de 4.1, dice aquí que ya está la última actualización al 8 de octubre, pero pues no aparece el último dato que dice la tabla, es de septiembre. Pero bueno, es que también ellos hacen la consolidación mensual aquí en esta tabla. Bueno, es que es el cálculo mensual, no el cálculo quincenal. El quincenal ya aparece acá. Entonces, en la última quincena, en la primera quincena de octubre, habíamos tenido una inflación de 0.54. Y registramos este punto tremendo de inflación de 1.5 en enero. Es decir, estos datos no son tan dramáticos como los que tenemos acá, porque hace falta todavía pasarles la licuadora de las que les comentaba para poder consolidar las cifras y tener un nivel desestacionalizado y general. Bueno, no desestacionalizado, porque justamente todos estos, todo esto, esta gráfica que parece electrocardiograma, en realidad lo que nos está revelando son procesos estacionales. Esta ya no nos revela los mismos procesos o no nos revela inmediatamente, pero sí podemos ver que hay, que hay caídas en e incrementos de la inflación de determinados puntos. Por ejemplo, aquí en enero andábamos en un proceso de caída en 2019, vamos a ver si el mismo proceso estaba llevándose a cabo. Sí, en 2018 también estábamos en medio de un proceso de caída de precios. En enero de 2017 no, ahí más bien estaban subiendo. En enero de 2016 también estaban subiendo. En enero de 2015 estaban bajando. En enero de 2014 bajaban. En enero de 2013 bajaban. En enero de 2012 subían. No, había un punto de inflexión y comenzaban a bajar. Es decir, vemos que en general, salvo ciertos años en los que no ocurre así, pero sí hay momentos en los que en determinado mes siempre el nivel de precios sigue una tendencia y también el nivel de actividad económica, si esto lo viéramos con el PIB, también sigue la misma tendencia. Bueno, en enero caen los precios porque se contrae la demanda, la demanda, entonces pues, las empresas tienen que bajar precios para hacer que la gente siga gastando. Y aquí los procesos estacionales son más regulares. Tenemos picos. Este pico, por ejemplo, es de la primera quincena de noviembre. El siguiente pico es de la primera quincena de noviembre del año anterior. Es decir, los mismos procesos se van verificando en los mismos momentos del año. Y a eso nos referimos, no con un ciclo, sino con una tendencia estacional.
Aquí ya vemos el crecimiento de la inflación en términos de sus agregados, que son inflación subyacente y no subyacente. En septiembre de 2020, el índice de precios al consumidor fue de 4.01, la subyacente de 3.99, 4%, y la no subyacente de 4.1. En septiembre, y bueno, aquí tenemos también los incrementos de los precios con respecto a momentos específicos del año, con respecto al mes pasado y con respecto al semestre pasado. Y bueno, la tasa de crecimiento con respecto al mes pasado. Y aquí en esta gráfica, pues ya vemos la variación de los precios de cada uno de los elementos que componen a los indicadores. Está, si los quitamos todos, comenzamos. El índice general que tenemos aquí, la subyacente, que es la de los precios de canasta básica, se comporta casi igual, y la no subyacente tiene un comportamiento también similar, pero pues más disparado que la subyacente. Entonces la subyacente se utiliza para atenuar, para también hacer una ponderación y atenuar el comportamiento de la no subyacente, y la agregación de estas dos líneas pues nos da la inflación general. Muy bien, así es como nos la presenta el INEGI. También estos datos los pueden descargar para poder hacer análisis cuantitativo del Banco de Información Económica. Muy bien. Ahora hablemos del siguiente indicador, que es la tasa abierta de desocupación. ¿Qué nos dice HIT sobre esta tasa? ¿Qué es la tasa de desempleo abierto? ¿Es la población económicamente activa que no tiene empleo? Exactamente. ¿Y qué es la población económicamente activa? La población que se dice Los que que están en edad de trabajar. ¿Estaba contestando alguien antes de Dalia? Ah, yo, que, ajá, que pues eso, Adelante. que es la población que está en edad de trabajar. Ok, pues no solamente en edad de trabajar, es la población también que, a pesar de encontrarse desempleada, ha mostrado interés en conseguir un nuevo empleo en los últimos 3 meses. Es decir, podríamos recapitularlo como la población que está disponible para trabajar, tanto por edad como por disposición. Y todo el resto de la población, los que no tienen edad para trabajar, o los que no tienen interés en buscar un trabajo más allá de los 3 meses, se consideran población económicamente no activa, o población desocupada. Pero bueno, lo que nos interesa justamente es medir cuál es el volumen de la fuerza disponible de trabajo que no se encuentra actualmente, que no se encuentra empleada. Por eso referimos este indicador a la población económicamente activa. La tasa de desempleo ocupacional es entonces el número de personas o el porcentaje de la población económicamente activa que no tiene empleo en el momento en el que se toma la medición. Esa es una variable casi coincidente, tendiente a ser rezagada con respecto al PIB, y también sigue una tendencia contracíclica, que quiere decir que cuando sube el PIB, la tasa de desempleo baja. Y esto es así porque un incremento del PIB está asociado a una mayor creación de fuentes de trabajo. Por lo tanto, la gente produce. Pero bueno, existe una especie de, bueno, no es un mito, a mí me gusta decirle mito porque ya se ha demostrado que no es así, pero la teoría convencional, la teoría ortodoxa económica, dice que a mayor nivel de ocupación o a menor nivel de desempleo, mayor riesgo de inflación existe. Esto en un primer momento se verifica por la relación que existe entre crecimiento de precios y crecimiento de la oferta agregada, pero muchas veces se utiliza como pretexto para utilizar políticas contractivas del salario mínimo, porque se piensa que no es el nivel de trabajadores empleados, sino el nivel de salarios que se les paga lo que genera la inflación. Entonces, fetichizar o más bien estigmatizar al salario como un instrumento inflacionario, pues hace que se puedan
permite más bien que se implementen políticas de erosión al salario y por lo tanto también de disminución de la calidad de vida de la población. Pero bueno, cuestión aparte, muchas veces el gobierno lo que busca es que cuando la tasa de desempleo es baja, para evitar para evitar que este nivel bajo produzca inflación, se impulsan políticas de corte contracíclico, especialmente en las etapas ascendentes de la economía, para que se desincentive la producción en general y también se puedan poner a disponibilidad plazas de empleo. ¿Qué quiere decir poner a disponibilidad plazas? Que se despide gente. Entonces, crece la tasa de desocupación hasta un nivel que previene la inflación y entonces el gobierno puede adoptar políticas económicas para volver a fomentar el empleo. Pero a veces no es necesario que el gobierno tome medidas de política económica para poder incentivar el desempleo, sino que la propia dinámica del mercado permite que estas variaciones ocurran. Es decir, el mercado muchas veces reacciona y se mueve más rápido que la política económica. Entonces, cuando ocurre una contracción de la demanda como resultado de procesos de competencia en el mercado, pues esta reducción de la demanda viene aparejada también en ocasiones de disminuciones del salario y de incremento del desempleo. De igual manera, si existe una contracción en la oferta agregada, esta contracción que puede ser parte de la decisión de un empresario de reducir su escala de magnitud productiva porque no puede pagar a los factores o porque prevé que se avecina una crisis económica, pues también va despidiendo gente y aumentar la tasa de desempleo. Y en un mundo ideal, buscaríamos que la política económica generara o propiciara una tasa de desempleo lo más cercana a cero posible. Y esto más bien nos hablaría de que el gobierno está buscando una condición laboral de pleno empleo, es decir, una condición no en la cual toda la población está empleada, sino solamente la población que está disponible para trabajar y que puede contribuir al producto potencial, que es el horizonte de crecimiento del PIB que le gustaría tener al gobierno. Pero es preocupante también tener una tasa de desempleo abierto elevada, sencillamente porque tener muchas personas en el paro implica pauperización de la población trabajadora, reducción de la demanda agregada, disminución del gasto y por lo tanto también incide de manera negativa en el crecimiento económico. El instrumento que se utiliza para recoger los datos de la tasa de población, tasa de desempleo abierto, es la encuesta nacional de ocupación y empleo, la ENOE, que se levanta, si mal no recuerdo, y corríjanme si me equivoco, pero se levanta mensualmente. Y pues también es una muestra representativa de encuestas que se aplican, es una serie de encuestas que se aplican a una muestra representativa de personas y de empleadores. Vamos a ver cómo reporta la información del INEGI. Ahora sí avancé muy rápido. ¿Alguna duda o comentario respecto a la tasa de desocupación abierta? Profe, yo tengo aquí una duda entre la inflación y esta tasa. O sea, más relacionado con las primeras lecturas que estábamos viendo y lo que decía tanto Esquivel como Ross sobre este miedo a flotar en el tipo de cambio. Ese medio a flotar es provocado en una medida por la inflación. Sí, entonces tiene algo que ver ahí la inflación. Obviamente la tasa de desempleo, o sea, sí la vimos, bueno, sí la ligo un poco más a esto que decían que es los objetivos de política económica, pero la inflación aquí con el tipo de cambio, no sé, como que me causa conflicto. Ok, el miedo a flotar sí es también un temor a propiciar inflación, pero es el mecanismo que media ahí, es la pérdida de poder adquisitivo de una moneda cuando ésta se deprecia.
Entonces, nosotros vamos a ver en la próxima clase que una depreciación es buena si logra incentivar las exportaciones, porque en el mercado internacional los productos de nuestro país se vuelven más baratos que los de los competidores. Pero esta depreciación, esta devaluación hace que, sobre todo en una economía muy dependiente del sector externo, los bienes que se traen del exterior o que se compran de otros países se vuelvan más caros. En el caso de México es así. Nosotros dependemos mucho de la producción internacional, y casi todos los productos, bueno, no casi todos, sino una buena parte o una parte representativa de los productos que se consumen en los mercados mexicanos, tanto de consumo familiar como de consumo industrial, pues son comprados en el extranjero. Entonces, si nuestra moneda se deprecia, la moneda extranjera se encarece y el poder de compra de la moneda disminuye. Lo que se traduce, esta pérdida de poder adquisitivo, es automáticamente en una inflación, pero ya no por el incremento de precios, que sí ocurre, sino principalmente por la disminución del poder adquisitivo. Entonces, el miedo a flotar también es un miedo a incrementar la inflación, pero el mecanismo que opera ahí es un mecanismo de transmisión de la variación de precios por tipo de cambio, no por nivel de desocupación de la población económicamente activa. Es un mecanismo que vamos a checar también la próxima clase, cuando veamos el modelo ISLM-BP, también conocido como Mundell-Fleming. Ok, muchas gracias. De nada. Bueno, ¿cuántos indicadores llevamos ya? 3, ¿no? Ok. Ah, bueno, sí, antes de pasar al último, les voy a mostrar cómo lo vemos en el INEGI. Ahí. Ya me pasé la página y no he compartido la pantalla. Muy bien, pues otra vez, desde la página de inicio, en la sección de temas, ven empleo, ocupación, y aquí los manda a esta tabla. Esta tabla sí se mide en términos de porcentaje, no es un índice. Entonces, 3.5 es en realidad un 3.5%. Y vean, hemos tratado de mantener históricamente una tasa de desempleo cercana al 4%, es decir, que solamente el 4% de la población económicamente activa se mantiene sin trabajo a lo largo de 3 meses y más. El momento de mayor crecimiento de la tasa de desocupación, es decir, cuando tuvimos más desempleados en este contexto de los últimos 14 años, fue en el año 2009, como resultado de la crisis 2008, y se fue estabilizando hasta la mitad del sexenio de Peña Nieto, y ha habido una gran creación de fuentes de empleo a partir del año 2015. Y bueno, desde 2018, incluso a pesar de la pandemia, la tasa de desempleo o la medición de la tasa de desempleo no se ha disparado otra vez. Habría que ver si en los siguientes meses, porque aquí nos da el dato solamente hasta marzo, ha crecido la tasa de desempleo, que sí tuvo que haber crecido porque, recordemos, se perdieron 12 millones de empleos entre abril y mayo, y de esa pérdida ya al menos recuperamos la mitad. Entonces, pues aquí el dato está hasta marzo, hace falta ver, pues, de hecho, vean, se cancelaron las últimas mediciones de la tasa de desempleo abierto, así que pues, nos falta ver qué tan mal nos fue en esos meses de pandemia. La cantidad de la población económicamente activa, que es la cantidad que tiene de personas que tiene edad para trabajar, o que dentro de los últimos 3 meses, a pesar de estar en paro, ha buscado trabajo, asciende hasta el primer trimestre, o ascendía al primer trimestre de 2020 a casi, a poco más de 57 millones de personas. Siempre es útil hacer una comparación entre el número de habitantes que tiene México, que son aproximadamente 120 millones, y la población económicamente activa. Hablamos de que aproximadamente una tercera parte de como un 40% de la población mexicana es económicamente activa. Tasa neta de participaciones, pues justamente esta tasa de el porcentaje de la población mexicana que es económicamente activa. Bueno, no es del 40%, es del
0.3, pero pues bueno, como no ha salido el censo, solamente puedo decir que estimo que somos 120 millones de mexicanos, pero a lo mejor somos menos. Esta es la tasa de ocupación en el sector informal, es decir, qué porcentaje de la población económicamente activa está trabajando en la informalidad. En el 2012 esa tasa había llegado al 28%, casi a finales llegó al 29%. En la 4T el índice más grande fue de 27.8%, ahorita andaba en el primer trimestre del 2020 en el 27.5%, y seguramente con la pandemia este porcentaje va a crecer. Tasa de informalidad laboral se refiere a la cantidad de personas. Bueno, esta tasa de informalidad laboral sí tengo duda de a qué se refiere, que nos está explicando. Lo voy a investigar y luego les aviso en el SEA. Tasa de subocupación se refiere al número de personas que se encuentran laborando en un giro distinto al que les corresponde normalmente o al que correspondería a su profesión. Es decir, aquí tenemos a los profesionistas que son taxistas, a los ingenieros que son chalanes de obra, a los comerciantes que trabajan, bueno, perdón, a los obreros que trabajan como comerciantes. Es decir, no es una tasa de desocupación como tal, pero sí nos indica una cantidad de puestos de trabajo especializados que han dejado de ser atendidos por las personas que pueden ocuparlos. Y bueno, eso es la tasa de desocupación. Y bueno, ahora procedamos al último indicador, que es la tasa de interés. ¿En qué consiste la tasa de interés? ¿Qué nos indica ese indicador? ¿Se podría decir que son como los distintos precios del dinero? Sí, muy bien. Son precios del dinero cuando hablamos de tasas de interés pasiva, es decir, la tasa de interés que tenemos que pagar por conseguir un crédito. Pero también existe otra modalidad de tasa de interés, que es una tasa de interés activa. ¿Qué nos indicaría esta modalidad de tasa de interés? Es lo que otorgan los bancos por guardar el dinero. Exacto, la que otorgan los bancos por guardar el dinero y la que otorga también el gobierno por invertir en él. Es decir, la tasa de interés activa corresponde al rendimiento de las inversiones y la tasa de interés pasiva corresponde al costo de los créditos. La tasa, digamos, que unifica estas dos naturalezas, en el caso de México, es la tasa de interés de los certificados de tesorería. Pero también existe la tasa de interés interbancaria de equilibrio, o la TIE. La TIE se utiliza dentro del sistema financiero para poder establecer el costo de los financiamientos entre bancos y de los bancos hacia el público en general. La tasa indicativa de los CETES, por el contrario, es la tasa de rendimiento de las inversiones de los títulos de deuda que emite el gobierno federal para poder financiarse. No son los únicos instrumentos, pero sí son el principal porque son el más barato y porque es el que se utiliza de manera preponderante para hacer control de la política monetaria en el corto plazo. Las tasas de interés se van planteando a plazos diferentes justamente para poder ser utilizados como instrumentos de operación de la política monetaria en plazos determinados. Es decir, si yo me estoy dando cuenta de que de repente tengo un proceso inflacionario que me está surgiendo en el transcurso de 2 quincenas, pues quiero que a lo mucho en las siguientes 2 quincenas, es decir, en el siguiente mes, pueda corregir ese efecto. Entonces, lo que hago es aumento la tasa de interés a 28 días para poder hacer que en el muy corto plazo la gente se deshaga de dinero contante y sonante, adquiera CETES o adquiera ahorro en el banco. La tasa de interés de los CETES también presiona a veces a la alza a la tasa de interés interbancario de equilibrio y así poder retirar dinero circulante de la economía y con eso reduzco la inflación. Si quiero alterar las expectativas de inversión a largo plazo de los empresarios e inversionistas, lo que hago es mover la tasa de interés de los CETES a 1 año o a 6 meses. Entonces la gente va
mediante el aumento de la tasa de interés, la gente va a preferir hacer todos los gastos que tenga que hacer ahorita y el remanente que quede de esos gastos los va a meter a plazo de un año. Entonces, cuando llegue un año, ya no va a haber dinero disponible para hacer gasto. Entonces, voy a poder evitar procesos inflacionarios que podrían presentarse hacia un año. Y pues así, la política monetaria va estabilizándose conforme a los distintos plazos de tasas de interés que se establecen a lo largo del tiempo. Y esta tasa de interés la va fijando el Banco de México conforme observa que se comporta el mercado de crédito, tanto el mercado de crédito público como el mercado de crédito privado. La tasa de interés interbancaria de equilibrio es un poco más flexible porque obedece a un contexto de volatilidad más inmediato, es decir, los mercados financieros en los cuales se desarrollan los bancos tienen modificación de los volúmenes de crédito otorgado, que son mucho más rápidos que los que tiene el gobierno, porque el gobierno establece o más bien se financia con instrumentos a plazos, es decir, que aseguran una tasa de interés específica a lo largo de un determinado periodo de tiempo. Pero las tasas de interés del sector bancario pueden ser por lo general tanto variables como fijas. Y en la medida en que son variables, admiten variaciones más recurrentes y más más altas, de tal manera que se necesita una tasa de interés que tenga un poco de mayor velocidad de reacción, que pueda tener mayor control sobre los flujos financieros que se van dando en esos, a lo largo de periodos muy cortos. De tal manera que la tasa de interés interbancario y equilibrio es representativa para el otorgamiento de créditos al consumo y de créditos que en general otorga la banca privada, como pueden ser créditos hipotecarios o pueden ser créditos también para fomentar la producción, pero con los créditos que otorgan, o más bien con los créditos que busca el gobierno a través de los CETES, porque ahí quien le presta al gobierno son los ciudadanos y no al revés, pues sí se pueden realizar a plazos y están pensados para que se pueda operar, para que puedan ser instrumentos de operación de la política monetaria en diferentes momentos. Les paso el dato que invertir en CETES no es muy complicado. Pueden invertir a partir de 100 pesos, y ahorita la tasa indicativa está en 4%, la tuvimos a principios de la 4T en 8% y a principios de este año estuvo en 6%. Naturalmente, ahorita la tasa de interés está en 4% porque lo que se busca es fomentar la liquidez de las familias, fomentar el desarrollo de inversiones productivas y en general fomentar también el gasto como una medida para incrementar la demanda agregada y después incrementar la oferta agregada. Es decir, reducir la tasa de interés en este momento, sobre todo a corto plazo, es una medida de política contracíclica que el gobierno está aplicando para incentivar el buen estado de la economía, la reactivación de la economía. Vamos a ver cómo lo reporta el Banco de México. Ya ustedes, desde que entran al portal del Banco de México, les aparecen esos datos que son de coyuntura. Aparece tasa objetivo, que es la tasa de control de inflación, es decir, buscamos tener un interés de 4.25. No, perdón. Esta es la tasa de inflación, no la tasa de interés. Buscamos una inflación objetivo de 4.25. Ah, no, sí es la tasa de interés objetivo. No, ya me acordé, es la tasa a la que esperamos que converjan los saldos de flujos bancarios. O sea, sí, esto no mide inflación, mide la tasa de interés a la que quisiéramos que llegara la tasa interbancaria de equilibrio. La TIE de fondeo es la tasa que se utiliza diario para hacer compensaciones de saldos entre los bancos. Es decir, si un banco se queda con
con saldo excedente de dinero, pues tiene que prestárselo a los otros bancos a los que les falte dinero. Entonces, pues los préstamos que se van haciendo entre ellos o la venta de saldos que se van haciendo entre ellos se fondean o se solventan con esta tasa de interés. Digamos, es el precio del dinero interbancario. A 28 días es la de los compromisos a un mes. Los CETES 28 días es pues, justamente la tasa de interés a corto plazo que sí se utiliza como referente para ajustar a todas las tasas de interés. Está en 4.22. La inflación está en 4.01, la inflación subyacente en 3.99, ya lo habíamos visto. Los UDIs son unidades de inversión, son una especie de instrumento financiero que está protegido de las variaciones de los precios, es decir, es una especie de unidad de cuenta fuerte que tiene valor para garantizar inversiones sin importar a cuánto se mueva la inflación. Ahorita los UDIs están costando, el precio de los UDIs es aproximadamente de 6.5 pesos. Las reservas internacionales, pues es el dinero en moneda extranjera que tiene el Banco de México. El tipo de cambio fix es el tipo de cambio que se prevé exista para todo el día con respecto al dólar. Está cerca de los 21 pesos, está bien, 20.87. Y bueno, lo que nos interesa ver es la tasa de los CETES. Entonces, CETES a 28 días, tenemos información histórica, pero aquí la tablita nos muestra la información de coyunturas, la información más cercana. El 15 de octubre, si ustedes colocaban, si ustedes conseguían 5,000 CETES, el rendimiento iba a ser de 4.22%, es decir, ustedes aproximadamente invertían 50,000 pesos, iban a obtener efectivamente 4.22 de rendimiento, 4.14% de rendimiento el 22 de octubre y ahorita 4.22%. CETES a 91 días, vamos a ver cómo está, ligeramente más alta, lo que quiere decir que están invitando a la gente a invertir en el corto plazo y a gastar en el, a invertir en el mediano plazo y a gastar en el corto. Vamos a ver si esta tendencia se continúa hacia el futuro. A 182 días, es decir, a un semestre, es la misma tasa que a 90 días, y a un año es de 4.39. Es decir, se está buscando que exista liquidez en el mercado de dinero muy en el corto plazo. Pero tampoco se está invitando a que se formen expectativas de rendimientos muy altas sobre las posibilidades de ahorro en el largo plazo. Otros instrumentos que vende el Banco de México son bondes, bonos de desarrollo a 1 año, 3 años, 5 años. Esto ya es para inversiones más a largo plazo. La tasa de interés, caray, el 99%, no creo que esto sea muy, bueno, no está disponible. No, es el precio promedio, no es la tasa de interés. Aquí más bien los bondes nos los están indicando en términos de precio y no en términos de tasa de interés. Bonos a tasa fija, ahí sí nos están dando una tasa de rendimiento de 4.48. A 3 años, vamos a ver a 10 años, no hay. A 5 años tampoco. Y a 7 años tampoco. Que no estén ofreciendo datos de las tasas a largo plazo significa otra vez que está incentivándose la liquidez en el corto plazo y que nos están fomentando expectativas de rendimientos en el largo plazo, justamente para que las personas no comiencen a ahorrar ahorita y constriñan la demanda agregada. ¿Y acá qué había puesto? Esta es la tasa de interés interbancaria de equilibrio. Se mantiene ahí sí escasa en el corto plazo, pero a mediano y a largo plazo, a 1 año, va aumentando. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que el ahorro bancario esté mejor, sino que si los bancos acumulan reservas y les cuesta trabajo compensar saldos, si hacen contratos de compensación a largo plazo, les va a salir más caro que si los hacen en este plazo. Es decir, deben ellos preocuparse por mantener dinero circulante, dinero a disposición del público, dinero en ventanilla en el corto plazo y no hacer expectativas sobre la compensación de estos saldos en el largo plazo. Muy bien, pues estos son los 4 indicadores de coyuntura que más vamos a utilizar cuando hagamos análisis económico en la vida.
Y también cuando querramos invertir en CETES, yo los invito a que lo hagan en la plataforma de cetesdirecto.gov. Abren una cuenta y abrir la cuenta no les toma más de 1 hora y el procedimiento para comprar y vender CETES e invertir es muy sencillo. Y pues nada, hasta aquí dejamos la sesión el día de hoy. Muchas gracias por asistir, por disfrazarse. Ya si el lunes siguiente, que es 2 de noviembre, pues no tenemos clase, pero pues igual quieren volver disfrazados el próximo miércoles, lo pueden hacer. Como ya habrá pasado la festividad de Día de Muertos, ya no lo voy a hacer, entonces, pero pueden hacerlo ustedes si quieren. Consulten el directo y, como siempre, esta clase va a estar en unos momentos más en YouTube. Las 2 clases pasadas no las grabé por cuestiones técnicas, pero esta sí, va a estar para su consulta por allá. Muchas gracias y nos vemos dentro de una semana. Profe, ¿el directo va a ser? ¿Mande? ¿Dijo algo de un directo? Ah, sí, el directo ya fue ayer y ya está disponible en el canal. Perfecto, muchas gracias. Profesor. Sí. Profesor. Cuando inició la grabación ya había explicado lo de, ¿cómo se llama? Lo de formación bruta de capital, porque vi que como que no inició la grabación al mismo tiempo o algo así. Ah, sí, se me había pasado comenzar la grabación desde el inicio de la clase, entonces... ¿y lo puede decir rápido nada más para ya checarlo allá? ¿Qué es la sí. formación bruta de capital? La formación bruta de capital es la inversión que realizan las empresas para adquirir equipo de producción, medios de producción, es decir, para adquirir nuevas máquinas y ponerlas a producir. Pero también se refiere a la creación del resto de infraestructura necesaria para producir, como la instalación de nuevas plantas, la construcción de nuevos edificios y la adquisición de equipo. Pero formación bruta de capital nos referimos fundamentalmente al gasto de inversión que se hace para adquirir máquinas o para adquirir equipo que está directamente involucrado en la producción de mercancías. Ok, gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra duda? No, profesor, ya no. Está bien, profe, gracias. Muy bien. Pues nos vemos entonces el miércoles. Qué bueno, Jimena, que pudiste estar toda la clase. Gracias, profe. Bye. No hay de qué. Nos vemos el miércoles. Hasta luego. Día, profe, gracias. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, buen día.